negativa va a donar un H más para formar agua, ¿sí? Y perder más una carga acá, ¿listo? Entonces también es una sustancia que se puede comportar bien sea como un ácido o bien sea como una base, ¿sí? Otro ejemplo de anfótero es el metanol, ¿sí? Entonces el metanol en presencia del NH3, entonces recuerde que acá tenemos dos pares de electrones, un par de electrones, ¿sí? Entonces este par de electrones tiene la capacidad de aceptar un ion H+, ¿sí? Entonces este hidrógeno que está presente aquí viene con la amina y me forma el ion amoníaco y el ion metoxi, ¿sí? Ahora, cuando este mismo metanol está en presencia de un medio ácido, es él quien va a aceptar el ion H+, es decir, que él se va a comportar, ¿sí?, como una base para obtener la base y para obtener el ácido y para obtener la base, ¿sí? Entonces él tiene la capacidad también de comportarse de las dos maneras. Recuerden que va a depender de en presencia de que se encuentre. Si se encuentra en presencia de una base, se va a comportar como ácido, y si se encuentra en presencia de un ácido, se va a comportar como una base. Entonces aquí tenemos el ejemplo del agua y el ion metóxico. Entonces, si el agua pierde uno de sus protones porque acá hay una carga negativa, entonces obtenemos metanol, ¿sí?, y el ion hidroxilo, ¿sí? Este es un ejemplo de reacciones que se encuentran en el equilibrio. Fíjense que aquí todas se encuentran en un equilibrio, y recuerden que los equilibrios son equilibrios dinámicos, es decir que esto está continuamente formándose y deformándose. Estamos deformando agua para formar iones hidroxilo, a su vez estamos deformando metanol para formar iones metoxi y para formar agua. Entonces son reacciones que están en continuo equilibrio dinámico, en continuo equilibrio dinámico. Entonces, ya viendo el concepto de anfóteros, es necesario pues hablar un poquito de lo que significa la autoprotólisis. Entonces, las sustancias que presentan autoprotólisis son sustancias que pueden ellas mismas ionizarse, ¿sí?, o autoprotonarse. Entonces, cuando digo ellas mismas, entonces imagínense que pues tenemos una botella de agua, ¿sí?, y que solamente tiene agua presente. Entonces una de esas moléculas de agua o algunas de esas moléculas de agua se van a comportar como base y otras se van a comportar como ácido, ¿sí? Entonces, la que se comporta como una base, ¿sí?, me produce el ácido conjugado, y la que se comporta como un ácido me produce la base conjugada, ¿sí? Aparte del agua, pues también está el metanol, ¿sí?, que en presencia de otra molécula de metanol, pues va a haber una que se va a comportar como ácido y otra que se va a comportar como base. La que se comporta como base me va a producir un ácido conjugado, y la que se comporta como ácido me va a producir una base conjugada. Y bueno, acá tenemos los otros ejemplos de lo mismo. Entonces recuerden que es la capacidad que tienen algunas moléculas de autoionizarse o autoprotonarse. Y los disolventes que son anfóteros, como el agua, tienen esta capacidad de hacer autoprotólisis. También quienes pueden hacer autoprotólisis son disolventes que son próticos, es decir, el concepto de prótico quiere decir que tiene un ion H+ que es reactivo. Entonces todos los solventes que tengan un ion H+ reactivo son solventes próticos, es decir, que sufren autoprotólisis. Y los que no hacen esto, pues son llamados de disolventes apróticos, es decir, que no tienen un ion H+ reactivo, es decir, que no sufren procesos de autoprotólisis. Un ejemplo de disolventes apróticos sería el éter dietílico, que no tiene ningún hidrógeno reactivo, y el acetonitrilo, que tampoco tiene hidrógenos reactivos.
Ahora bien, vamos a entrar al concepto de fuerzas de ácidos y bases. Entonces, ya sabemos que un ácido es un donador de protones y una base es un aceptor de protones. Ahora, ¿qué tanto pueden aceptar o donar protones una sustancia? Es lo que me lleva a indicar el concepto de fuerza de ácidos y bases, ¿sí? Entonces, los ácidos fuertes son sustancias que tienen una disociación completa, que se disocian casi que al 100% para formar sus iones, ¿sí? Es decir, para que esto sea posible, quiere decir que en disolución acuosa o ellos pueden o se sienten, tienen una mayor estabilidad cuando se disocian completamente que cuando están en forma de ácido, ¿sí? Entonces, al tener una mayor estabilidad cuando se disocian completamente, es lo que hace que sean más fuertes. Y pues generalmente ese tipo de sustancias, como les digo, son consideradas que tienen disociación completa o tal vez una porción muy pequeña del ácido continúa en su forma original, ¿sí? Y los que son débiles, los ácidos que son débiles son aquellas sustancias que la ionización que presentan, o sea, la disociación que presentan del ácido es parcial o es pequeña, ¿sí? Y lo mismo pasa con las bases. Entonces las bases fuertes son aquellas que se pueden disociar completamente y las bases débiles son aquellas que se disocian parcialmente, ¿sí? Entonces hay todo un rango de fuerzas que están relacionados con constantes de disociación de ácidos y bases. Entonces, y la fuerza es una forma de medir la capacidad de disociarse cuando se encuentran en solución las sustancias para producir iones H más o iones OH menos, ¿sí? Entonces aquí vemos una serie de ácidos, ¿sí? Y sus bases conjugadas, ¿sí? Entonces tenemos el ácido, en esa serie de ácidos tenemos dos ácidos fuertes que son el ácido perclórico y el ácido clorhídrico. Entonces el ácido perclórico tiene su base que es el ion perclorato, el ácido clorhídrico tiene su base conjugada que es el ion cloro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Recuerden del concepto de pares conjugados ácido-base, ¿sí? Entonces acá tendríamos un ácido fuerte que presenta una disociación completa o casi completa, es decir, que muy poco del ácido original va a encontrarse en una disolución acuosa y sí, casi que totalmente el ácido va a estar transformado en forma de iones, ¿sí? Lo mismo pasa con el ácido clorhídrico. Los demás de aquí pues tienen una disociación que es una disociación parcial. Y el orden es decreciente, es decir, que vamos del ácido más fuerte al ácido más débil, ¿sí? Entonces, el ion amonio es el ácido más débil. Y a su vez, este ácido más débil, pues la base conjugada es la base más fuerte, ¿sí? Entonces, hay otra cosa que hay que tener presente, que un ácido fuerte presenta una base conjugada débil y un ácido débil presenta una base conjugada fuerte. Este comportamiento pues es de esperarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuevamente cuando los ácidos fuertes ellos se disocian completamente, ¿sí? Esos ácidos fuertes al disociarse completamente, pues me forman estructuras que son energéticamente más estables en forma de iones, ¿sí? Entonces esta base que tenemos a este lado son bases que son débiles, ¿sí? Y no presentan una afinidad o no van a querer volver a su forma original, ¿sí? A su estructura original de ácido fuerte, ¿sí? Porque son más estables de esa manera. En cambio, cuando tenemos un ácido débil, él no se desprende tan fácilmente o no dona de una manera muy fácil ese protón que tiene presente, ¿sí? Entonces, la base la base que se genera una vez que él con dificultad pudo donar ese protón, va a ser una base fuerte, ¿sí?
es decir, una base que tiene una alta afinidad por los protones, ¿sí? Entonces, y el ion perclorato sería un ion que como es tan estable, siendo un ion, ¿sí? Entonces va a tener una baja afinidad de iones H+, para poder formar nuevamente el ácido. Entonces, bueno, hasta aquí esta teoría.